El 24 de junio de 2025, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció en su red social Truth Social que se había alcanzado un alto el fuego entre Irán e Israel. Según él, las partes acordaron cesar las hostilidades 6 horas después de que concluyeran las operaciones militares en curso. Esta declaración tuvo un gran impacto en los medios de comunicación internacionales, ya que el conflicto entre Irán e Israel había alcanzado un alto grado de escalada en ese momento. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó la disposición de su país a la tregua y señaló que Israel había logrado todos los objetivos clave de la operación militar. Subrayó que la amenaza del programa nuclear y los misiles balísticos iraníes se había reducido considerablemente. También se afirmó que Israel había establecido el control total del espacio aéreo de Teherán, pero esta información no fue confirmada por fuentes independientes. En medio de las declaraciones diplomáticas, durante mucho tiempo no hubo confirmaciones oficiales por parte de Irán sobre su acuerdo con el alto el fuego. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, a través de su portavoz Abbas Araghchi, declaró que no se estaba negociando ningún acuerdo en los términos de Trump. Es más, Irán lanzó un ultimátum. Cualquier acuerdo solo sería posible si se ponía fin a la agresión israelí y se retiraban las fuerzas de los territorios controlados. La situación cambió drásticamente cuando, en la noche del 24 de junio, las sirenas de alarma aérea sonaron en varias zonas de Israel, incluyendo Tel Aviv y el sur del país. Según el ejército israelí y los servicios de emergencia, se registraron ataques con misiles. Según informes oficiales, 3 personas murieron en Beersheba tras el impacto de un misil en un edificio residencial, y otras 3 fueron hospitalizadas. El Ejército de Defensa israelí afirmó que los misiles habían sido lanzados desde territorio iraní y que se habían iniciado operaciones de interceptación y contraataque. Así, pocas horas después de la declaración del alto el fuego, el conflicto volvió a la fase activa. Esto se convirtió en una prueba más de que las declaraciones diplomáticas, sin el acuerdo de ambas partes, no tienen una base sólida en condiciones de agudo enfrentamiento militar. El conflicto entre Irán e Israel hace tiempo que traspasó las fronteras de un enfrentamiento regional y se convirtió en un elemento de la geopolítica mundial. Ambos países luchan activamente por la influencia en la región de Oriente Medio, donde los factores clave siguen siendo el control de los recursos, la superioridad militar y la confrontación ideológica. Israel, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos y sus aliados, considera a Irán una amenaza existencial debido a su programa nuclear y su apoyo a grupos anti-israelíes como Hezbollah y Hamas. Por su parte, Irán acusa a Israel de agresión, violación de la soberanía de otros estados e incitación a la guerra. La declaración de Donald Trump sobre el alto el fuego fue una medida inesperada, sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos años prácticamente no ha habido canales diplomáticos oficiales entre Irán y Estados Unidos. Anteriormente, Irán había rechazado categóricamente la posibilidad de negociar en las condiciones actuales, incluidas las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos durante la presidencia de Trump. Por lo tanto, muchos analistas consideraron la declaración de alto el fuego como una iniciativa política dirigida principalmente al público estadounidense, en el contexto de la campaña electoral de 2025. Desde el punto de vista de Israel, el alto el fuego en las condiciones impuestas por Estados Unidos puede servir para consolidar los logros alcanzados en la operación militar y reforzar el apoyo internacional. Sin embargo, sin el consentimiento de Teherán, cualquier alto el fuego sigue siendo una mera formalidad. Los acuerdos reales en la región se alcanzan bien a través de mediadores, por ejemplo, Qatar u Omán,
bien mediante negociaciones multilaterales con la participación de todas las partes interesadas. A diferencia de Israel, Irán basa su política exterior en la autonomía estratégica y en una red de aliados en la región. Una de las herramientas de la política iraní siguen siendo las llamadas estructuras proxy, formaciones armadas que operan en el territorio del Líbano, Siria, Yemen e Irak. A través de estos grupos, Teherán ejerce presión sobre Israel, así como sobre los intereses de Estados Unidos en la región, sin entrar en un conflicto militar directo. Este modelo de conflicto permite a Irán evitar una guerra a gran escala, pero al mismo tiempo mantener su influencia y demostrar su fuerza. Estados Unidos, por su parte, está interesado en mantener el statu quo en Oriente Medio. El apoyo a Israel sigue siendo un elemento clave de la política exterior estadounidense, independientemente de quién ocupe la presidencia. Sin embargo, la influencia real de Washington sobre Teherán se ha debilitado considerablemente tras la salida de Estados Unidos del Plan de Acción Integral Conjunto, Acuerdo Nuclear, en 2018. Los intentos de restablecer el diálogo se han estancado e Irán sigue mostrando independencia en la toma de decisiones, especialmente en el ámbito militar. Además, en el contexto de una arquitectura de seguridad global redistribuida, el papel de otras potencias, como Rusia y China, es cada vez más notable. Tanto Moscú como Pekín mantienen estrechos vínculos con Teherán, suministran tecnología y armamento y prestan apoyo diplomático en las estructuras internacionales. Esto complica la situación para Estados Unidos e Israel, creando una crisis multifacética en la que la resolución directa entre las partes se hace cada vez menos probable sin tener en cuenta los intereses de terceros actores. Tras la declaración de Donald Trump sobre el alto el fuego alcanzado, la parte iraní adoptó una postura expectante, sin confirmar oficialmente su participación en el supuesto acuerdo. En su lugar, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró que Irán no había llegado a un acuerdo de alto el fuego y que no estaba negociando directamente con Israel. Subrayó que cualquier posible alto el fuego dependería exclusivamente del cese de la agresión ilegal israelí. Estas declaraciones se produjeron en medio de continuos ataques contra infraestructuras e instalaciones iraníes en territorio sirio e iraquí, donde, según los servicios de inteligencia occidentales, se encuentran los centros logísticos de los grupos proxy iraníes. Ese mismo día, 24 de junio, los sistemas de alerta temprana israelíes registraron el lanzamiento de misiles desde territorio iraní. Los ataques alcanzaron el sur y el centro de Israel, incluida la ciudad de Beersheba y los suburbios de Tel Aviv. Las Fuerzas Armadas israelíes confirmaron que los misiles fueron lanzados desde Irán y cruzaron el espacio aéreo de Irak y Jordania. Según los servicios de emergencia, 3 personas murieron y otras 3 resultaron heridas. El Ejército de Defensa de Israel declaró que se activaron los sistemas Cúpula de Hierro y Onda de David, lo que permitió interceptar parte de los misiles, aunque algunos de ellos alcanzaron sus objetivos. Es importante señalar que, a pesar de los potentes ataques, Irán se limitó exclusivamente a objetivos militares y no utilizó armamento pesado ni misiles balísticos de largo alcance. Esto apunta al enfoque estratégico de Teherán: demostrar su fuerza y determinación, pero evitar un conflicto militar total. En el pasado se ha utilizado una táctica similar. Las respuestas de Irán suelen estar cuidadosamente calculadas en términos de impacto en la opinión pública internacional y de la posible reacción de Estados Unidos e Israel. La reacción de los dirigentes iraníes a las declaraciones de Estados Unidos e Israel demuestra que mantienen su rumbo hacia una política exterior autónoma e independiente.
Tras el ataque con misiles, Teherán declaró oficialmente que las acciones eran necesarias y constituían una respuesta a la agresión no provocada de Israel. Al mismo tiempo, la parte iraní subrayó que no estaba interesada en una mayor escalada del conflicto, pero se reservaba el derecho a tomar medidas de respuesta en caso de que continuaran los ataques. Este enfoque está en consonancia con la estrategia de escalada controlada aplicada anteriormente por Irán. La esencia de esta estrategia consiste en demostrar, mediante ataques limitados pero simbólicamente significativos, la capacidad militar y la voluntad política, sin traspasar los límites que podrían provocar un conflicto a gran escala. Esta táctica permite a Irán mantener el apoyo interno de la población, demostrar su independencia frente a la presión exterior y, al mismo tiempo, no llevar la situación a un enfrentamiento directo con adversarios militares más fuertes. Además, Irán utiliza activamente los medios de comunicación para crear una imagen favorable. Los canales oficiales presentan los acontecimientos como una prueba del fracaso de la diplomacia estadounidense y una demostración de la debilidad de Israel. Esto va acompañado de declaraciones de disposición a la paz, pero solo en condiciones que excluyen la injerencia extranjera y la presión militar. En realidad, esta retórica sirve más como tapadera diplomática que como una voluntad real de alcanzar una solución inmediata. Cabe señalar también que ni la parte estadounidense ni la israelí han presentado ningún acuerdo concreto de alto el fuego con Irán. Todas las declaraciones fueron unilaterales y no se respaldaron con documentos conjuntos ni con mediación internacional. Esto subraya una vez más que la tregua de la que hablaba Donald Trump era, muy probablemente, una iniciativa con elementos de propaganda política, sin el respaldo de acuerdos reales entre las partes en conflicto. Uno de los elementos importantes en la percepción actual del conflicto en Oriente Medio es la cobertura de los acontecimientos en los medios de comunicación internacionales y, en particular, en los rusos. En un contexto de agudización de las relaciones entre Rusia y Occidente, la maquinaria propagandística rusa aprovecha cualquier oportunidad para socavar la imagen de Estados Unidos, incluido el conflicto entre Irán e Israel. Los canales orientados al público ruso presentan el desarrollo de los acontecimientos como un fracaso evidente de la política exterior estadounidense y una prueba del declive de la influencia de Washington en el mundo. El discurso clave que se promueve en estas noticias es el siguiente. Estados Unidos habría perdido el control de la situación en la región, su plan de alto el fuego, impuesto, resultó ser una ficción, e Irán actúa con confianza en función de sus intereses. Donald Trump aparece a menudo en estos artículos como un político que busca publicidad barata y es incapaz de garantizar acuerdos reales. Israel, por su parte, se presenta como un instrumento de Washington que, sin el apoyo de Estados Unidos, no es capaz de hacer frente a las amenazas. Un ejemplo de ello es el video de YouTube titulado "El alto el fuego ha terminado". Todo Tel Aviv está en llamas, ataques masivos de Irán. El plan de Trump ha fracasado, en el que los acontecimientos se interpretan exclusivamente en términos de derrota de la diplomacia estadounidense y derrota simbólica de Israel. Este tipo de noticias están cargadas de retórica emocional, exageraciones intencionadas, por ejemplo, la afirmación de que todo Tel Aviv está en llamas, y un montón de suposiciones sin fundamento. Además, las fuentes de la información no se citan o se basan en canales de Telegram anónimos e informaciones privilegiadas. Este enfoque no solo distorsiona la realidad, sino que también refuerza la desconfianza hacia la información oficial. El objetivo de este tipo de cobertura mediática es crear en la audiencia la sensación de que Occidente está perdiendo terreno y que países como Irán,
China y Rusia actúan como centros de poder alternativos capaces de hacer frente a Estados Unidos. Esto encaja en una estrategia a largo plazo de influencia informativa destinada a socavar la legitimidad de las instituciones occidentales. La particularidad de la propaganda rusa en este contexto no solo consiste en desacreditar a Estados Unidos, sino también en alabar a los aliados de Moscú, en particular a Irán. En la retórica de los medios de comunicación del Kremlin, Irán es presentado como un Estado soberano capaz de hacer frente a Occidente, y sus acciones se presentan como legítima autodefensa contra la agresión israelí. Este discurso también encaja perfectamente en el panorama ideológico que el Kremlin está creando dentro de Rusia. El mundo está dividido entre Occidente opresor y potencias independientes que se resisten. Es importante señalar que esta política informativa no se basa en hechos, sino en la emotividad y los símbolos. En los textos y las historias se omite deliberadamente el análisis, la cobertura equilibrada de las posiciones de ambas partes y las referencias a fuentes internacionales neutrales. En su lugar, se utilizan imágenes de fuerza, victoria y humillación del enemigo, ya sea Israel, Estados Unidos o la OTAN. Este estilo de presentación está dirigido a un público propenso a percibir los acontecimientos a través del prisma de la lucha entre el bien y el mal, y no a través de complejos procesos geopolíticos. Esta estrategia se utiliza con especial intensidad en las redes sociales y los portales de videos, donde no es necesario cumplir las normas periodísticas. Se difunden tesis como Irán ha puesto a Estados Unidos en su sitio. Tel Aviv está en pánico. Trump salva las apariencias, que, a pesar de la falta de confirmación, crean en el espectador la sensación de que esa es la realidad. Como resultado, la opinión pública se sustituye por una construcción propagandística en la que no hay lugar para los matices, los hechos ni los puntos de vista alternativos. Este acompañamiento mediático de los acontecimientos contribuye no solo al control ideológico interno en los países emisores de la propaganda, sino también a la expansión de su influencia más allá de sus fronteras, especialmente en países con una actitud antagónica hacia Estados Unidos. A largo plazo, esto complica los esfuerzos diplomáticos para desescalar los conflictos, ya que la opinión pública, formada a partir de información distorsionada, hace que cualquier compromiso sea políticamente tóxico. Los acontecimientos que siguieron al anuncio de Donald Trump de un alto el fuego entre Irán e Israel demostraron claramente que ningún gesto diplomático puede ser eficaz sin el consentimiento real de todas las partes implicadas. Las declaraciones formales realizadas por Estados Unidos e Israel no fueron respaldadas ni por negociaciones conjuntas con Irán, ni por la mediación de terceros países, ni por acuerdos documentados. Esto convierte el alto el fuego en una mera declaración sin carácter vinculante. El ataque con misiles contra Israel el 24 de junio no solo supuso el fracaso de la iniciativa diplomática, sino que también demostró la disposición de Irán a emprender acciones militares limitadas en condiciones de presión. A diferencia de Washington, Teherán actuó desde una posición de fuerza, subrayando que no seguiría las directrices externas sin respetar sus propios intereses. Los ataques contra Israel, a pesar de su carácter limitado, tuvieron graves consecuencias, tanto humanitarias como políticas. La muerte de civiles, la destrucción de viviendas y los ataques de represalia de Israel volvieron a sumir a la región en un estado de confrontación abierta. Estados Unidos, por su parte, se encontró en una posición vulnerable. Por un lado, la declaración de Trump debía demostrar el éxito de la diplomacia estadounidense, especialmente en un contexto de presión política interna en vísperas de las elecciones. Por otro lado,
La incapacidad de mantener el fuego anunciado puso en duda la eficacia del enfoque de acuerdo duro que se había promovido activamente en los años anteriores. Esto no solo supone un golpe a la reputación de Estados Unidos como garante de la seguridad, sino también una señal a otros países de que, sin garantías reales y mecanismos de control, las declaraciones de la administración estadounidense pueden carecer de valor práctico. La probabilidad de una guerra a gran escala entre Irán e Israel sigue siendo relativamente baja, sobre todo debido al factor disuasorio que representan los actores externos, entre ellos Estados Unidos, Rusia y China. Sin embargo, persiste el riesgo de que continúen las hostilidades limitadas, los ataques a través de grupos proxy y los ataques con misiles de precisión. Este modelo de conflicto de baja intensidad permite a las partes evitar un enfrentamiento abierto, pero al mismo tiempo mantiene un alto nivel de inestabilidad en la región. Para Irán sigue siendo importante demostrar su fuerza en el exterior y reforzar su posición en el interior del país. Las acciones militares tienen como objetivo tanto contener la agresión externa, como movilizar internamente a la sociedad en torno a la imagen de un Estado amenazado pero indomable. Israel, por su parte, continuará con su política de acciones preventivas y probablemente reforzará la cooperación con los países occidentales en materia de ciberseguridad, defensa antimisiles e inteligencia. En términos geopolíticos, la situación ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las iniciativas unilaterales. Sin la participación de todos los actores clave, incluidos los mediadores y las estructuras internacionales, los intentos de imponer la paz están condenados al fracaso. El equilibrio regional sigue siendo inestable y cualquier acción imprudente por parte de cualquiera de las partes podría dar lugar a una nueva escalada. Así pues, los acontecimientos de junio de 2025 han sido una lección clara. Los gestos simbólicos y las declaraciones no sustituyen a las negociaciones reales, basadas en la consideración de los intereses de todas las partes. Solo un enfoque multilateral y el trabajo a través de canales diplomáticos con la participación de mediadores neutrales pueden dar una oportunidad a una desescalada sostenible. Mientras tanto, Oriente Próximo sigue siendo un escenario de lucha por la influencia, donde la paz no es más que una declaración sin una base sólida en la realidad. En una situación en la que cada parte del conflicto actúa con una lógica de presión por la fuerza, la comunidad internacional tiene cada vez menos margen para el compromiso. Pero es precisamente en momentos como este cuando es especialmente importante exigir la verdad, buscar fuentes de información fiables y mantener un pensamiento crítico. Como observadores y ciudadanos, no podemos cambiar la geopolítica, pero podemos resistirnos a la manipulación y exigir responsabilidades a quienes hablan en nombre del mundo. No permitamos que las palabras sustituyan a los hechos. Sigamos los hechos, pensemos por nosotros mismos y apoyemos a quienes luchan por la transparencia, la justicia y el fin real de los conflictos.